Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles de algún tema interesante del derecho que espero sea útil para su vida cotidiana. Hablaré acerca de los actos jurisdiccionales, qué son, cuáles son sus similitudes y sus diferencias en relación a los actos procesales y a los actos judiciales. Así también veremos cuál es la clasificación de los distintos actos jurisdiccionales. ¿Por qué hablar de los actos jurisdiccionales? Para mí es importante, considerando que en varios de mis videos anteriores hablo acerca de actividad jurisdiccional o de actos jurisdiccionales, por lo cual considero oportuno hablarles en relación a justamente a qué son los actos jurisdiccionales, con qué se comen, acompañar con la clásica cervecita y una buena botanita o no. Sobre todo es importante hablar de qué distingue a los actos jurisdiccionales de los judiciales y de los procesales. De repente la gente y en sí también los abogados tenemos ese defecto en muchas ocasiones de que usamos indistintamente las palabras acto jurisdiccional o acto judicial y acto procesal para referirnos a lo mismo. Eso al final de cuentas no es tan correcto. En algunos casos sí puede ser y ya lo veremos a partir del estudio que vamos a hacer. También es importante que hablemos acerca de la clasificación de los actos jurisdiccionales, porque así cuando hablemos de un auto no pensaremos que estamos hablando de uno deportivo o de uno clásico. Sabremos que nos estamos refiriendo a uno de los tipos de los actos jurisdiccionales. ¿Y qué debemos considerar como acto jurisdiccional? Es en sí un acto que expresa la manifestación de voluntad de un órgano perteneciente al poder público y que produce consecuencias jurídicas al aplicar la ley, la norma, a un caso concreto. Dicho de una forma más simple, es el acto de aplicación de la ley a un caso o supuesto concreto y real y que genera consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Como ejemplo, para ilustrar mejor lo anterior, tenemos a cuando un juez desecha una demanda porque no cumple los requisitos legales, está aplicando un supuesto que la ley o código prevén, como es el desechamiento de una demanda. Y lo aplica al hecho de que tiene conocimiento porque le fue presentado un escrito de demanda, el cual, una vez que lo revisa, se da cuenta que no cumple con los requisitos legales. Y al determinar ese desechamiento, produce consecuencias jurídicas o de derecho, las cuales son que el demandante no podrá dar continuidad a su demanda. Ahora bien, habiendo mencionado ya un concepto de acto jurisdiccional, es importante que sepamos en qué se diferencia el acto jurisdiccional de un acto procesal y de un acto judicial. Así que tenemos que los actos procesales son los realizados por las partes dentro de un proceso jurisdiccional o juicio, de tipo civil, penal, laboral, agrarios, y son realizados con el propósito o intención de producir consecuencias jurídicas o de derecho. La diferencia con los actos jurisdiccionales es principalmente que los procesales son realizados por el actor o el demandante o el demandado o por un tercero o incluso también por el juez, es decir, por todas las partes que actúan dentro de un proceso jurisdiccional o judicial. En cambio, los actos jurisdiccionales solo son llevados a cabo por la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez o el tribunal, al aplicar la ley, la norma, a un caso concreto, lo que nos permite afirmar que todos los actos que se realizan en un proceso o juicio son procesales, pero no todos los actos procesales son jurisdiccionales, sino solo los que realiza el juez o el tribunal. Aquí podrían preguntarse, pues no que los actos procesales también son los que lleva a cabo el juez y cualquiera otra de las partes. Sí, claro, el que los lleva a cabo el juez también quiere decir que es un acto jurisdiccional, pero también es un acto procesal porque forma parte del proceso. En sí, solamente los que realiza el juez pueden ser procesales y jurisdiccionales al mismo tiempo, y los que realizan las demás partes son actos procesales únicamente. Y otra diferencia importante sería que en los actos procesales las partes buscan o tienen la intención de que se produzcan consecuencias jurídicas, mientras que en los actos jurisdiccionales el juez, siendo la autoridad, hace que siempre se produzcan consecuencias jurídicas, porque él tiene la decisión y no las partes. Esa es otra de las diferencias importantes entre acto jurisdiccional y acto procesal.
También podemos explicarlo mejor si decimos que los actos procesales son el género o el continente y los actos jurisdiccionales son la especie o el contenido. Y todos los actos que emite el juzgador en un proceso son al mismo tiempo procesales y jurisdiccionales. Un ejemplo de acto procesal es el ofrecimiento de pruebas de cualquiera de las dos partes que están en un conflicto, pues es un acto dentro del proceso con la intención de producir consecuencias jurídicas, las cuales son que sean admitidas o no las pruebas que ofrecieron y también que sean desahogadas o no y valoradas en la sentencia o no esas pruebas que ofrecieron. Con esto ya tenemos algunos elementos para diferenciar correctamente los actos jurisdiccionales de los procesales. ¿Y qué se diferencia un acto jurisdiccional de un acto judicial? Para ello necesitamos saber qué son los actos judiciales. Y son aquellos producidos por un órgano jurisdiccional que está adscrito o que pertenece al Poder Judicial, que puede ser un juez o un tribunal. Y que esos actos producidos son para generar consecuencias jurídicas en el marco de una controversia o conflicto legal. Esta diferencia nos permite separar los actos de los jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial de aquellos que no le están adscritos, como pueden ser los tribunales administrativos, los cuales cuando emiten actos en un proceso o juicio administrativo, como lo es el juicio de nulidad, a esos actos no se les llama judiciales, sino en realidad son jurisdiccionales, lo que nos permite concluir que el acto jurisdiccional es el género o el continente y el acto judicial es la especie o contenido dentro de los jurisdiccionales. Es decir, el acto jurisdiccional tiene una mayor amplitud. Y para ilustrarlo mejor, hablamos de un ejemplo de acto judicial. Podría ser cualquier acuerdo o sentencia que emita un juez o tribunal adscrito al Poder Judicial, como puede ser el que deseche las pruebas de las partes en un juicio civil, por estar adscrito el juez civil al Poder Judicial. Al mismo tiempo, un acto procesal, porque se emitió dentro de un proceso o juicio, y también es al mismo tiempo jurisdiccional, porque se está aplicando la ley a un caso concreto por un órgano público con facultades para hacerlo. Pero al revés no necesariamente puede ocurrir. No todo acto jurisdiccional es un acto judicial. Solamente aquel que es realizado por los integrantes del Poder Judicial en donde estén aplicando una norma para resolver un conflicto o un caso concreto y generando consecuencias jurídicas. Porque como ya dije, los actos que llevan a cabo los tribunales administrativos dentro de un juicio de nulidad, por ejemplo, son actos jurisdiccionales y no judiciales, al no estar adscritos al Poder Judicial. Ahora sí que me siento con el espíritu Cantinflés con lo más alto. Espero que se haya entendido lo que hasta aquí hemos dicho. De lo contrario, tendré que ver la película de La Ley de Herodes y a Carmelo Vargas para subirme un poquito el ánimo. Todo este galimatías que es un poco enredado, lo quiero sintetizar en 4 conclusiones que trataré allí de que quede mejor ilustrado en estas conclusiones las diferencias entre acto jurisdiccional, procesal y judicial. Y la primera que tenemos es que el acto jurisdiccional es el que cubre más, es el que tiene una visión más amplia. Es el género continente, pues contiene una parte de los actos procesales. Esta parte es únicamente los que realiza el juez y no así las partes, que digamos que es ahí ya sería la totalidad de los procesales. Y también el acto jurisdiccional contiene al acto judicial, pues todos los actos de jueces y tribunales del Poder Judicial, cuando aplican una norma a un caso concreto, constituyen acto o actividad jurisdiccional. Esa sería la primera conclusión. La segunda es que el acto jurisdiccional sea llevado por autoridades judiciales o administrativas, siempre se constituye por la aplicación de una norma a un caso particular, generando consecuencias jurídicas. Digamos que esto último es la visión material o el objetivo que tienen los actos jurisdiccionales. Una tercera conclusión es que no solo el Poder Judicial realiza actos jurisdiccionales, también los tribunales administrativos e incluso las autoridades administrativas. Solo que los actos que realizan estas últimas, aplicando las leyes administrativas a casos concretos, produciendo consecuencias jurídicas, se le llama actividad o acto materialmente jurisdiccional. Pues una autoridad administrativa perteneciendo al Poder Ejecutivo y no al Judicial
puede realizar actividad jurisdiccional atendiendo a la materia, al objeto del acto, que es el mismo que realiza el Poder Judicial cuando resuelve conflictos legales. La autoridad administrativa también aplica una norma a un caso particular y específicamente a un particular para reconocerle o desconocerle derechos o para sancionarlo o no, lo que significa que el personal de una alcaldía o de un municipio o de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es una autoridad federal, no pueden llegar a su negocio y les digan, venimos a realizar una actuación judicial, porque evidentemente no pueden realizar actividad judicial, sino solamente jurisdiccional. Y lo digo porque eso pasó una vez en Guatemala, no crean que pasó aquí en México, ¿eh? Y la cuarta conclusión es que una de las partes en un juicio no podrá decirles que está haciendo un acto judicial ni tampoco jurisdiccional cuando presenta un escrito o comparece a una audiencia dentro del juicio, pues ese acto es solamente de carácter procesal. En cambio, el juez que acuerda el escrito o lleva a esa misma audiencia, en ambos casos es el que sí está realizando un acto jurisdiccional y también es judicial, porque si es un juez, evidentemente pertenece al Poder Judicial. Y también es un acto procesal, todo al mismo tiempo, porque ese acto está dentro de un proceso. Y ya para finalizar, amigas y amigos, hablaré acerca de la clasificación de los actos jurisdiccionales. La mayoría de autores dividen a los actos jurisdiccionales en autos y las sentencias. El Código Federal de Procedimientos Penales, por su parte, en su artículo 94, adopta esta misma clasificación. Pero los códigos civiles en distintos estados mencionan también decretos en adición a los autos y las sentencias. De igual forma, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 220, aludiendo a las resoluciones judiciales, que digamos que son un tipo de acto jurisdiccional, las divide en decretos, en autos y en sentencias. Por decretos señala que son simples determinaciones de trámite. No deciden nada importante, no se pronuncian sobre algo que afecte derechos de las partes en el proceso. Por ejemplo, un acuerdo que diga, téngase por recibido. En este caso, no se está acordando sobre derecho procesal alguno de las partes. Solamente se está anexando un documento, un escrito que fue recibido. En el caso de los autos son cuando deciden cualquier aspecto dentro del negocio, pero no el conflicto o la controversia o el negocio en el fondo. El ejemplo de un auto es el que acuerda la admisión y desahogo de pruebas. Ahí sí hay consecuencias jurídicas, porque no admitirlas o no desahogarlas, evidentemente que pueden generar un perjuicio, o en caso de que sí, pueden generar un beneficio procesal a una de las partes y un perjuicio a la otra. Así es que, en este caso, el auto sí está pronunciándose sobre un aspecto del negocio, está decidiendo una parte provisional, pero no la definitiva dentro del juicio. Y así las sentencias son las que evidentemente sí deciden o resuelven el fondo del negocio, es decir, la controversia. Existen otras clasificaciones más amplias, como la que establece el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que hace subdivisiones de los autos y también sentencias. Pero por cuestión de tiempo ya no las analizaremos, tal vez para un video posterior para que lo abordemos con mucho nivel de detalle. Espero que si les gustó mi contenido me regalen un like, ojalá y se puedan suscribir. Gracias y hasta la próxima.